Hola amigo, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a hacer un ejercicio de tabla de frecuencia, histograma y este es el taller. La tabla contiene las ganancias de cada uno de los vehículos que se vendieron el mes pasado en una concesionaria. Se vendieron 180 vehículos y nos está mostrando esta tabla las ganancias de cada vehículo. ¿Cuál es la ganancia típica de cada venta? ¿Cuál es la ganancia más alta? ¿Cuál es la ganancia más baja? ¿Alrededor de qué valor tienden a acumularse las ganancias? Para resolver estas preguntas, vamos a utilizar una herramienta estadística que es la tabla de frecuencias e histograma. Vamos a realizar la tabla de frecuencias absoluta, relativa, acumulada de la absoluta y acumulada de la relativa. Vamos a seleccionar 8 clases, vamos a calcular el intervalo y el gráfico del histograma. Entonces, vamos a hacerlo. Hemos ordenado nuestros datos, de manera de columna para poder trabajar bien con los gráficos y los valores mínimos, valores máximos. Ok, vamos a calcular primeramente, vamos a ampliar un poquito para que lo veas bien. Vamos a calcular primero el valor mínimo de este conjunto de datos. Ok, luego vamos a calcular el valor máximo. Vamos a calcular el número de observaciones. Vamos a establecer el número de frecuencias o el número de clases para que yo deseo y el intervalo. El intervalo que yo necesito en cada clase. Valor mínimo. Nos vamos a la función fx y seleccionamos, déjame moverme para acá. Ok. Seleccionamos la función min. Ahí está, min. ¿Okay? Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Agregar. Escogemos nuestro rango de datos. A partir de 1387 le hago clic con la tecla control, shift y flecha hacia abajo, selecciono todos mis datos y se les pongo aceptar. El valor mínimo de todas las ganancias de estos vehículos es 294. ¿Eh? Valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo? Fx, nos vamos a max, máximo. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Pongo aceptar. Nos vamos a 1387, control shift, flecha hacia abajo, y tenemos que el valor máximo de este conjunto de datos sobre ganancias de los vehículos es de 3.292. Yo tengo ganancias de 294 a 3.292. ¿Cuántas observaciones hay? Ya sabemos que por el planteamiento del ejercicio hay 180, pero puede ser que tengamos una gran cantidad de datos y no sepamos cuántos hay. Vamos a fx y seleccionamos contar. Contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Selecciono 1387, control shift, flecha hacia abajo y tenemos un total de 180 observaciones. Ok. De ahí viene el número de clases. Eso ya depende de lo que yo deseo. ¿Sí? ¿Cuántas clases quiero? ¿Cuántas columnas quiero en mi histograma? Para este ejercicio vamos a seleccionar número de clases 8. ¿Okay? Por acá 8. Es lo que yo deseo. Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 12. Ya depende de ti como analista. En este caso, 8. El intervalo. Ok. De acuerdo a la fórmula en estadística, el intervalo va a ser igual al valor máximo, que ya lo tenemos, menos valor mínimo, que también ya lo tenemos, dividido para el número de clases que deseo tener. Y también ya lo tengo, que es 8. Vamos a calcular eso. Nos vamos a la celda de intervalo. Voy a borrar. Ok. Vámonos a la celda de intervalo. Va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Todo eso entre paréntesis. Dividido para el número de clases. Y así tengo el intervalo. Mi primer intervalo, aquí voy a poner el número de clases. Las clases, en este caso, el rango de utilidades era de ganancia. Ok. Rango de ganancia. Rango de ganancias. Ganancias. Ok. Aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta.
¿sí? Acá vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Aquí vamos a calcular la frecuencia relativa y en esta ocasión, frecuencia relativa, relativa, y acá vamos a calcular la frecuencia, a ver, frecuencia absoluta, ya, ok, ya me acordé, ya te comentó frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa acumulada. Bien, vamos a correr un poquito esto, desde la frecuencia absoluta para acá. Ya te comento por qué. Okay. Y aquí va el límite. Para efectos del histograma y para efectos de la frecuencia que voy a calcular, necesito una función que es la frecuencia y necesito esta columna de límite. ¿Okay? Bien, vamos a ver. Vamos a calcular 8 clases. La primera clase, okay, el límite de la primera clase va entre el valor mínimo más mi intervalo 375. Mínimo más el intervalo 375. Mi primera clase va a terminar en 669. La siguiente, entonces la segunda es mi primer límite más mi intervalo. ¿Okay? El segundo. Sí. Listo. ¿Okay? Entonces, te repito. El primer límite parte del valor mínimo más mi intervalo. Aquí está. Pero el segundo parte de 669 más el intervalo. Y así sucesivamente, copio el de arriba más el intervalo. Ahora sí, termina en 3,292. Entonces, mi primer rango es el valor mínimo 294 a 669. Ahí lo tengo, ¿ok? El otro, uno más, 670 más 1044. El otro, 1041. El otro es 1041 más 1418. A 1418. Ok, el otro es 1419 a 1793. 1793. El otro es 1794 a 2168. El otro es 2169 a 2543. El otro es 2544 a 2009, 7. Y el otro, 2009, 18 a 3002, 92. ¿Okay? Bien. Revisemos. Perfecto. A 3292. Perfecto. Ahí estamos. Igualito. Listo. Entonces, ya tenemos nuestros rangos. Ya sabemos que el intervalo de cada rango es 375. Hemos sumado el valor mínimo más ese rango y luego el límite del primer rango más el intervalo y lo copiamos. Muy bien. Aquí me falta dólares. Perdón. Aquí me falta dólares. Vamos a calcular el número de veces, la frecuencia de cada uno de estos rangos. ¿Cómo hago esto? Vamos a usar la función que se llama frecuencia. Vamos a usar la función. Nos vamos a frecuencia absoluta, la primera celda, aquí, y vamos a calcular fx, vamos a buscar la función frecuencia. Frecuencia de los datos, ¿de qué grupo de datos? De lo mismo de mis vehículos. Control Shift hacia abajo y listo. Muy poco de... perdón. Ok. Te vuelvo a... Ya. Entonces ya copié el rango de los datos. Ahora me pregunta los grupos, es decir, cuáles son los límites de esas clases. Por eso es muy importante esta columna que hemos creado acá que se llama límites. ¿Ok? Selecciono los límites y pongo aceptar. Si yo pongo al final la suma, me tiene que dar el total, que es 180. Me está sacando el número de veces en la cual el
número de observaciones que caen en cada una de esos rangos, en cada una de esas clases. Podemos ver que la clase que más frecuencias tiene es la de 1794-2168, con 43 observaciones en esa clase. ¿Ok? Aquí va a ir un 0 porque por default calcula cualquier valor superior al límite de 392. Puede ser que haya un 3595, 4000, 5000, lo coloca ahí. No es el caso, sale 0. Pero está bien. Frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a 8 y la acumulada de la segunda clase es 8 más 12. ¿Listo? Copiamos y totaliza 180. ¿Qué es lo que hace? Voy sumando, voy acumulando cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Vamos a la frecuencia relativa, es la división de 8 para el total 180 y lo ponemos fijo. Antes de la J, signo de dólares, y después de la J, signo de dólares. Okay, bien. Pasamos para acá, listo, y calculamos el total 100%. Perfecto. Y la frecuencia relativa acumulada es mi frecuencia absoluta acumulada, 8, dividido por el total, 180, 180, 180, listo. Sumamos, ajá, y 100%. Nos toca ahora calcular, generar el histograma. Escojo mis datos, ok, control shift hacia abajo, me voy a insertar y selecciono este gráfico que está aquí, que es histograma, este de aquí. ¿Okay? Está, por default, me genera un título, lo voy a quitar para efectos de espacio, voy a regresar a mi tamaño normal para que puedas ver bien el histograma. Vamos a ponerlo por acá y vamos a ampliar, a movernos un poquito. Me voy a quedar con los datos, aquí me quedo. Entonces yo tengo por default, Excel me ha calculado 3, 6, 7, 8. Me ha calculado las ocho clases que quería. Si es que no te calcula, en este caso me calculó automáticamente, termina con 694, 1094, me termina con, no, me está haciendo un intervalo diferente. Lo vamos a mejorar. Quiero que tengan los mismos límites de mi histograma con mi tabla de frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a decir 8, botón derecho aquí abajo, botón derecho, dar formato al eje, y donde dice número de rangos, vamos a colocar 8, ¿sí? Coloqué 8, enter, y ahora sí, fíjate bien, ¿sí? Había una pequeña distorsión, termina con 669, mira que termina con 3292, te lo enseño mejor por acá, termina en 3292, 3292, termina en 2917, 2917, termina en 2543, 2543, 2168, 2168 y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, había que hacer ese pequeño ajuste. Para hacer aparecer el número de frecuencias, me voy al gráfico, botón derecho, y le pongo agregar etiqueta de datos. Bien, y ahí lo tengo. Ahí tenemos nuestra resolución. Vamos a hacer un pequeño análisis para entender que tenemos 180 datos que muestran los beneficios, las ganancias de los vehículos, ¿ok? De un total de 180 vehículos. Lo hemos encolumnado, hemos encontrado que la ganancia mínima es 294, la ganancia máxima llegó a 3.292, y el intervalo que más observaciones tiene es el de 68%, este que está aquí. Podemos decirle, podemos concluir
que el intervalo de ganancia que mayor frecuencia tiene va entre 1794 a 2168, que equivale a 43 observaciones de 180, y esto representa el 24% del total. Otra frecuencia muy importante, podemos ver que es la de 1419 a 1793, con 34 observaciones, que representa el 19% del total. Ahí tenemos 44, 20, 24, 44, 45% del total están en esos rangos. Y aquí tercero, podemos incluir este tercero, que es de 2169 a 2543. Hay 33 observaciones, representa el 18%. Entre estas tres representa, aquí está total, 61% del total. Lo estoy viendo aquí al final con mi Excel. 61% de mis ganancias están en este rango, entre 1419 a 2543. ¿Okay? Y el histograma me permite ver la distribución. Vemos que tenemos una ganancia muy baja. Las ganancias más bajas están en 394, 679, 8 vehículos, pero solo representa el 4% del total de datos. Si te gustó este video, compártelo, pon me gusta, suscríbete al canal. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.